Buen día, estimados hermanos, que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar siempre atentos a nuestro estudio bíblico. Estamos entregándolo esta semana una vez más pregrabado debido a una asignación de trabajo, pero estamos muy agradecidos que todos estén pendientes de nuestra publicación y de este compromiso que tenemos con el Señor de poder llevar su palabra en todo momento. Así que gracias por estar pendientes y gracias por conectarse. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que tenga de nosotros misericordia para poder seguir en este tema que hemos iniciado, 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia, en nuestra segunda parte. Así que vamos a orar y vamos a dejar este espacio en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos orar, por permitirnos venir a tu presencia y de esa forma reconocer tu inmenso poder. Toda tu gracia, toda tu misericordia, toda tu presencia, Señor, sea con nosotros, Padre. Te damos gracias por la misericordia que has tenido de cada uno, por el perdón de pecados, por la vida eterna, Señor, por asegurarnos la salvación. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque ahora en este periodo de la gracia podemos poner nuestra fe en ese sacrificio y de esa forma poder obtener una entrada a la patria celestial. Te damos gracias, Señor, por darnos esa maravillosa oportunidad y venimos a reconocer tu eterno poder, Señor. Venimos a reconocer que tú eres el grande Jehová de los ejércitos, el Dios poderoso, y te damos, Señor, a ti toda la honra y la gloria. Los siguientes minutos vamos a abordar temas, Señor, que están en este libro, en el libro de Apocalipsis o la revelación, el libro del porvenir. Ayúdanos a hacerlo con la unción del Espíritu, con el respaldo del Espíritu Santo y a poder presentar estas verdades de una manera correcta, tal como tú se lo revelaste al apóstol Juan. Ayúdanos a hacerlo bien, Señor, y para esto necesitamos depender absolutamente del Espíritu Santo y estar en total sujeción a Dios. Es por eso que hoy, Señor, en estos minutos que vienen, queremos analizar este texto, Señor, y aprender de él, lo que la iglesia necesita hoy día, no solo un mensaje que le llegó a una iglesia de aquel tiempo, sino a la iglesia cristiana de hoy. Nosotros somos parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nos compete como individuos también el consejo que tú estás dando a través de esta palabra. Ayúdanos a aplicarlo correctamente para fortalecer a nuestra iglesia en nuestra generación, y que esta generación sea una llena del Espíritu Santo, para que pueda, Señor, tomar responsabilidad y salir adelante bajo la unción del Espíritu, impulsando esto que tú nos has dejado hacer, la gran comisión. Señor, te pido que me ayudes a hacerlo correctamente y a todos nuestros oyentes y las personas que se conectan, te pedimos, Señor, que también la unción del Espíritu Santo llegue hasta ellos para que pueda impactar su vida. Te damos gracias, Señor, y la honra y la gloria sean siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por estar acá conectados en este momento. 7 exhortaciones apocalípticas a la iglesia, parte 2. Y le voy a pedir que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. En esta oportunidad vamos a analizar un mensaje a la siguiente iglesia. Estamos de corrido viendo lo que estábamos viendo o lo que estábamos estudiando, que era el primer mensaje a Éfeso, el segundo a Esmirna, y ahora vamos con el mensaje a Pérgamo, que es la tercera iglesia. En nuestra introducción del estudio anterior, vimos que el Señor dice en las primeras líneas, en los primeros versículos, escribe al ángel. Y aclaramos en aquel momento que el ángel es el pastor, es la persona enviada, el mensajero que está a cargo de estas iglesias. Y acá hay una cosa muy curiosa para todos nosotros. Vea cómo Dios se entiende con el pastor. Le saca los errores de la iglesia al pastor. Se queja con el pastor. Felicita al pastor. Exhorta al pastor y le da promesas al pastor. O sea, la responsabilidad que hay en el ministro del evangelio, en la persona escogida por Dios para poder dirigir a una iglesia es enorme. Imagínese usted que todo lo que viene a continuación
fue dicho al pastor de la iglesia. Muchos de los regaños pueden ser para él. Muchos de los regaños pueden ser por no haber ejecutado el trabajo encomendado de la manera correcta o no haber conducido de la manera correcta a la congregación. Entonces, por ahí entra el mensaje. Primero es al pastor y luego viene el pastor, después de haber aprendido, después de haber comprendido bajo la unción del Espíritu Santo lo que Dios le quiso decir, y hace los ajustes necesarios dentro de la iglesia, y ahí es a donde la congregación tiene que colaborar. La congregación debe comprender también como el pastor cuál es el mensaje de Dios. Y es por eso que todos somos un organismo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, apoyamos al pastor en cumplir el mensaje que Dios ha mandado. Así que todos tenemos una responsabilidad. El pastor inicialmente al recibir el mensaje, el recibir el castigo, la exhortación y la felicitación, y la iglesia y cada uno de sus miembros en apoyar al pastor para poder cumplir los propósitos de Dios. Dejando esto claro, vemos que en este versículo que vamos a empezar a analizar, Apocalipsis 2, 12 en adelante, inicia con la misma frase y escribe al ángel. Pero veamos qué es lo que dice. Lo voy a leer de corrido hasta el versículo 17 y luego vamos a ir haciendo nuestro análisis del texto, si les parece. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Hay ciertas cosas que yo entiendo que pueden causar un poco de interrogantes cuando uno la está leyendo, pero son cosas que están en la escritura o están en la cultura hebrea. Ahora que ustedes y yo las podamos estudiar, entonces va a tener un poco más de sentido el mensaje que Dios quiere mandar a la iglesia. Vamos a ir paso a paso. Entonces, dice, escribe el ángel. Ya explicamos quién es el ángel. De la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una iglesia que estaba cerca de la iglesia de Esmirna, quizás a unos 70 kilómetros de distancia. La palabra Pérgamo viene de una palabra latina, pergamus, y está cerca de un río que se llama el río Caico, y fue la capital del reino de Atalo II. Él, Atalo II, le dejó el legado a los romanos, o sea, se dejó conquistar por los romanos en el año 133 a.C. Una de las características de la iglesia de Pérgamo es que era famosa por su biblioteca, que fue fundada por Eumeno II entre los años 197 al 159 a.C. Fue destruida por el califa Omar. Y la palabra pergamino, que ustedes y yo ahora conocemos, se desarrolló en este lugar, dado que ahí se creó el pergamino, que empezó a sustituir al papiro. El papiro era como el papel anterior, después se dejó de hacer el papiro y se hizo el pergamino. También había otra manera de escritura que se llamaba el palimpsesto. Eran las tres cosas en las cuales se podía escribir en esta época. Pero esto se crea acá en el pergamino, o el pergamino se crea a consecuencia de que estaba en Pérgamo. Otra de las cosas que había en ese lugar es que tenían una de las más grandes
bibliotecas del mundo en ese tiempo. Y había un magnífico templo también de Esculapio, el dios de la salud. Hay unos nombres bastante extraños ahí. Pero Pérgamo tuvo una biblioteca tan famosa como la de Alejandría. Competían entre ellas en aquel tiempo. Entonces era una ciudad que tenía una capacidad cultural bastante alta y su gente era bastante preparada culturalmente. Y es ahí donde se estaba desarrollando esto. Entonces vemos que Pérgamo era una ciudad importante como para ir a poner una iglesia, imagínese usted. Entonces el pastor de esa iglesia debió haber sido una persona que estaba muy preparada para poder ministrar a una congregación que tenía bastante conocimiento cultural. Entonces dice a la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Una vez más vemos la intervención de Jesús en esta porción. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es importante que nosotros podamos analizar, porque conforme el texto de esta carta, el atributo de Cristo que se menciona en la cabeza de este mensaje es el que tiene la espada aguda. Esa misma frase nosotros la encontramos en Apocalipsis 1:16. Un capítulo antes dice la palabra: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En la descripción de Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta cómo esto empieza a tomar forma, cómo esto empieza a seguir la misma línea. Entonces hablamos que Cristo era el que manda este mensaje. Él se pone en un plan de batalla. Vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que dice él? Vamos a ver el plan de batalla del Señor. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y sé dónde moras. Esto es importante. Ve a dónde mora Pérgamo. Dijimos que debe haber sido una ciudad importante, porque tenía a la biblioteca más grande de la zona. Y dice que yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué había ahí? ¿Qué había en esa ciudad como para que Jesucristo haya dicho: en esta ciudad está el trono de Satanás? Ahí está metida. Pero claro, nosotros como iglesia cristiana estamos llamados a ir a estos lugares peligrosos, a estos lugares a poder llevar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Por supuesto que es peligroso, por supuesto que Satanás nos va a atacar, pero ¿quién ha dicho que esto de predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje del Evangelio es fácil? O va a estar libre de riesgos. Claro que Satanás va a estar queriéndonos atacar. Y ahí estaba Pérgamo metida en una zona donde el mismo Dios, Jesucristo, dice: es el lugar, el trono de Satanás. Él estaba diciendo esto de una manera ilustrativa. Después del punto y coma dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Quiere decir que aunque ellos estaban rodeados del pecado, rodeados de la tentación, rodeados de los ataques espirituales, rodeados de la guerra espiritual, aún así dice, esta iglesia de Pérgamo retenía su nombre, el nombre de Cristo, y nunca habían negado la fe. Me imagino, esto ya es mi mente, ¿verdad? Que les tiraban cosas, les hacían bromas, les manchaban las paredes de la iglesia, etcétera, cualquier cosa, pero ellos no negaban la fe en el Señor Jesucristo. Y después dice: ni aún en los días de Antipas. Antipas fue uno de los pastores, perdón, se me había ido la palabra. Antipas era uno de los pastores que habían estado trabajando en esta iglesia, y Antipas fue muerto. La valentía de los creyentes de Pérgamo era tanta que después de notar cómo habían matado a Antipas, había sido el pastor de la iglesia, de todas maneras ellos siguieron llevando el ministerio. No dijeron: bueno, mataron al pastor, entonces vamos, cerremos la puerta y salgamos de aquí. Pero
Pero nos damos cuenta que hay algunas personas que recopilaban la historia, llamadas los volandistas. Ellos llevaron las actas de los mártires de la época, algunas de ellas eran puras leyendas, lo que encontramos ahí, pero colocan la muerte de Antipas y una celebración litúrgica el 11 de abril. El 11 de abril como que celebraban ellos el tiempo del martirio de Antipas. Parece ser que padeció bajo el dominio de Domiciano, poco antes que se escribiera el libro de Apocalipsis, y dice la leyenda pues que fue quemado dentro de un buey de bronce, y aún después de esta persecución y de haber matado a su pastor, esta iglesia continuaba trabajando. Y dice, volvamos a leer el texto, versículo 13, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado ni fe, ni aún en los días de Antipas. Ahora usted ya entiende por qué el Señor menciona esto. Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Imagínese, el Señor le dedica tiempo en esta carta a este hombre, Antipas. Debió haber hecho algo bien. Y aunque esta iglesia estaba metida en el mero lugar donde asustan, como dicen en algunos países, aún así la iglesia continuaba. Vinieron los ataques de Satanás, como explicamos hace un rato, matan a la cabeza de la iglesia, pero la iglesia siguió. Donde mora Satanás, decía el Señor. Ahora entra acá el Señor a hablar acerca de las alabanzas, de esta iglesia. Vamos a analizar rápidamente qué es lo que al Señor le llama la atención. Lo primero, pues esto, sé de dónde vive, donde está el trono de Satanás. Hay cierto énfasis en este repetido doble. Recuerden que lo repitió 2 veces y lo leemos. Y es a donde el Señor empieza a hacer énfasis de que estamos donde asustan. En medio de un lugar tan peligroso y en medio de las peores circunstancias sois valientes y fieles. Eso lo estaba diciendo. No es difícil dar testimonio en circunstancias favorables, pero el arraigo a la semilla de la fe en Jesucristo se nota cuando llegan las pruebas. La famosa escuela de medicina conectada con su templo en este lugar, les mencionaba hace un momento, era la superstición, se unía con la medicina científica o natural en aquel tiempo, y eso hacía levantar más la superstición en todo el pueblo. Entonces no creían mucho en Dios, creían más en todo lo que se decía. Si una receta, por ejemplo, en aquel tiempo obligaba al adorador de los dioses de este lugar a dormir en el suelo, permitiendo que las serpientes le pasaran por encima, porque decían que eso le curaba, no lo dudaban en hacerlo, y ellos pensaban que eso tenía poder curativo. Entonces había mucha idolatría, mucho ocultismo detrás de algo de lo que ellos consideraban medicina, y en medio de esto estaba esta iglesia. Otra de las cosas buenas que el Señor destaca en ellos es que retenían mi nombre, el nombre de Jesús. Permanecer fiel a toda costa en medio de las circunstancias son de lo que tenemos que aprender nosotros de esta iglesia. Contra todos los gritos paganos, contra todos los gritos ofensivos, contra todo aquello que esté hablando en contra del Señor Jesucristo, es necesario permanecer fieles. Los fieles de Pérgamo se tomaban firmemente el nombre de Jesús, creyendo en Él y confesando valerosamente que Jesucristo es el Señor. No negasteis mi fe, le dice también, que es la tercera característica que el Señor les resalta, la fe en el autor y consumador de la fe, que era Jesucristo. Y Él lo nota y se los recalca y les dice, bueno, de esta manera ustedes han salido adelante. Versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esto yo lo he subrayado porque dice, es cierto que estás haciendo las cosas bien y que estás donde mora Satanás y que estás en peligro, pero hay algunas cosas que se te están pasando, y el Señor hace ese énfasis. Y aquí quiero que hagamos ustedes y yo una comparación. Tenemos cosas buenas, estamos haciendo cosas buenas, estamos siendo reconocidos por el Señor,
pero no somos perfectos. Y la iglesia en Pérgamo, por supuesto, guiada por el Espíritu Santo y respaldada por el Señor, también tenía sus cosas que había que arreglar. Entonces, leamos un poquito. Y dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Y está diciendo, tienes ahí, que significa dentro de ti. O sea, has permitido que dentro de la iglesia entre este tipo de cosas, que dentro de la iglesia entre este tipo de gente. Tienes ahí adentro, sentado en tus bancas, que llegan a los cultos, que llegan a los servicios, que están metidos en la alabanza, que están metidos en el ministerio de jóvenes, que están metidos en el ministerio de escuela dominical, que están predicando. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto usted lo puede leer si tiene más tiempo más tarde. Váyase al libro de Números, entre los capítulos 22 al 24. Vea cómo el Señor a esta historia le da la importancia tan grande que le ha dedicado más o menos 2 o 3 capítulos de la Escritura a contar la historia de yo a él le llamo el profeta desempleado. Y él era... Balaam era un profeta de Dios, así dice la Biblia ahí. De hecho, él es contratado por el enemigo, por los moabitas, que era este rey Balac. Y Balac le decía, yo te voy a contratar a ti porque sos un profeta y quiero que maldigas al pueblo de Israel. Ese era el trabajo para que lo había contratado. Y si ustedes leen la historia en Números capítulo 22 en adelante, se van a dar cuenta que viene Balaam y va a consultar a Jehová para ver si Dios le daba permiso de trabajar en contra de los israelitas. Imagínense ustedes cómo la gente puede perder la perspectiva y el sentido común. Y Balaam llegaba y le decía, Señor, fíjate que me voy a ir a trabajar con los idólatras, me voy a ir a trabajar con este rey que es idólatra y que es politeísta, que cree en varios dioses. Pero él me ha pedido que trabaje y fíjate que quiere que maldiga al pueblo de Israel. ¿Me das permiso? ¿Qué creen que le contestó Dios? Estás loco, Balaam, ¿cómo me venís a preguntar eso? Deja de decirme esto. Y el hombre insistía e insistía porque lo que necesitaba era la platita que Balac le iba a dar. Entonces por eso yo le llamo el profeta desempleado. Y entonces finalmente, en contra de la voluntad de Dios, va a trabajar con Balac. Y cuando Balac lo impulsaba a maldecir al pueblo de Israel porque eran sus enemigos, Balaam no podía maldecirlo. El Señor siempre le estorbaba para que Balaam no pronunciara maldición en contra del pueblo de Israel. Entonces vino Balaam y le dijo a Balac, ¿sabes qué? No puedo maldecir al pueblo de Israel. No hay manera. No me deja Dios y yo no puedo avanzar. No puedo maldecir al pueblo de Israel. Pero te voy a dar una pista para que los puedas destruir. Oiga esto, era un profeta de Jehová traicionero, era un doble agente, era un espía del enemigo. Y le estaba diciendo a Balac, la única manera en la que puedan perder fuerza los israelitas es si tú les das a las mujeres más bellas que tenés. Y sacar a las mujeres más bellas, idólatras, politeístas, y todo esto, y que se mezclen con los judíos, y de esa manera los judíos van a empezar a adorar a esos dioses y se van a olvidar de Jehová. Imagínense qué consejo el que le dio. Le molestó tanto a Dios. Estamos hablando que eso fue en Números 22, 23, 24 y parte del 25. O sea, estamos hablando que eso está escrito en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y Dios viene a sacarlo aquí una vez más, en el libro de Apocalipsis, al final de la Escritura. Le dolió tanto a Dios esa traición que viene aquí a decir, tienes dentro de tu misma iglesia gente que está empujando a la congregación a cometer adulterio, a meterse a la idolatría, a hacer cosas horribles en contra de Dios. Ahora que ya les cuento la historia, tiene más sentido el versículo 14. Versículo 14, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen
abrazan, no dejan ir la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que había una corriente de pensamiento dentro de la iglesia de Pérgamo en ese sentido. Y el ángel de la iglesia lo dejaba pasar. Versículo 15. Y también tienes ahí, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya ustedes y yo hemos conversado en el estudio pasado acerca de quiénes eran los nicolaitas. Decíamos que habían varias teorías de quién era esta doctrina. La más fuerte de todas es que eran gnósticos. Lo más probable es que fueran gnósticos, que pretendían dividir en castas al pueblo de Dios, mezclando el ceremonialismo judío con la filosofía griega. Tenemos esa secta ya que combina el entusiasmo espiritual con el relajamiento moral. Más o menos podemos tomar una idea, como dijimos. Otros dicen que pudo haber venido del diácono Nicolás, que aparece en Hechos capítulo 6, versículo 5, bajo el falso supuesto de que había apostatado de la fe y que se había creado una secta que seguían ahora a este hombre Nicolás. Y hay otras versiones que pueden respaldar esto. Sin embargo, algo claro como tal es muy difícil ver de quién era esta doctrina de los nicolaitas, pero vemos que aquí lo vuelven a tocar. O sea que la iglesia anterior, que habíamos estudiado esto, era como la región que estaba contaminada por esta doctrina y se metía en las iglesias. Esto es lo que sucede hoy día. Esto es lo que está pasando hoy día en las iglesias. Y vemos cómo las doctrinas sociales, amorales, las doctrinas que grandes organizaciones nos quieren meter a todos los niveles, se meten a la iglesia también, y a Dios se le molesta y dice, también tienes ahí esa doctrina que hoy está de moda, y estoy viendo que nuestros pastores predican eso, o estoy viendo que estos pastores también aceptan ese tipo de cosas. Creo que Dios no aclara la doctrina nicolaíta exacta como para que nosotros podamos identificar hoy día. Yo les puedo dar 2 o 3 ejemplos de las cuestiones amorales que está haciendo la sociedad, que exigen que estén metidas en la iglesia, y que nosotros como ministros, como predicadores, como líderes, como evangelistas, como misioneros, aceptemos, cuando esas cosas Dios no las quiere ver. Son torceduras morales que Dios no permite que estén. Y dice el Señor, está suficientemente documentado en las epístolas paulinas y en otras partes del Nuevo Testamento la claridad que hay con respecto a estas posiciones, como para que ustedes vengan y las dejen entrar ahí mismo, en la iglesia. Entonces dice la palabra, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ninguna de las dos cosas le causa gracia a Dios. Y esta es la segunda vez, en este mensaje apenas llevamos 3 iglesias, y ya es la segunda vez que menciona a esta doctrina. Lo aborrece. Entonces acá en el versículo 16, que es el mensaje para cada uno de nosotros y la iglesia moderna, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quiere decir, si vos no lo sacás, lo voy a sacar yo. Así le está diciendo, te voy a apartar de aquí y voy a entrar yo con la espada de mi boca, que ya, esta es la segunda vez que lo menciona, porque ya vimos que al inicio de la carta a Pérgamo, él hace la descripción de quién era el que tenía el mensaje, y era Jesucristo con la espada de 2 filos, y aquí está diciendo, voy a venir con esa espada y voy a pelear contra ellos. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a analizar esta parte. Entonces va a venir el Señor y va a poner juicio, va a llegar y va a poner orden en la iglesia, y va a luchar en contra de Satanás y de todas estas doctrinas. Y después dice el que tiene oído para oír la advertencia que yo estoy mandando hoy a la iglesia,
dice a las iglesias, va a vencer y él le daré a comer del maná escondido. Ok, cuando el pueblo de Israel finalmente entró a la tierra prometida, cesó el maná. Así dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Ellos entraron a la tierra prometida y el maná cesó. Y ellos ya podían tener provisión porque entraron a la tierra donde fluía leche y miel. Entonces, el maná se guardó una porción de acuerdo a las órdenes del Señor. Cuando esto empieza, si ustedes se van allá a Éxodo capítulo 16 y 17, más o menos, que es cuando cae el maná por primera vez, el Señor dice, guarden una porción del maná y la unen a la vara de Aarón. Y después esa porción del maná se puso, todavía en el Éxodo capítulo 16 y 17, no se había construido el arca del pacto, eso viene a partir del capítulo 19 en adelante. Ahí es a donde el Señor empieza a dar la ley y da las instrucciones de cómo construir el arca del pacto. Y el arca del pacto era una urna a donde el Señor caía con su presencia, a eso se llamaba Shekinah, y el arca era como el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Después nosotros podemos ver eso también en el libro, en la epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, y vemos que adentro del arca del pacto habían tres cosas principales. La primera eran las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. Eso estaba ahí adentro, era como la parte santa, eran como los milagros de Dios que estaban ahí representando su presencia. Y ahí caía la presencia del Señor encima del arca. Estaba cubierta con una tapadera que tenía dos ángeles que se topaban cabeza con cabeza, y ahí donde se topaba la cabeza de los dos ángeles, ahí caía la presencia del Señor. Entonces, esta arca desapareció. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está el arca, porque el Señor no quería que el arca se usara como un lugar de adoración, no quería que se idolatrara el arca como tal. Cuando vino Jesús, se idolatró a Jesucristo, que es lo correcto, y Jesucristo parte y ahora nosotros seguimos adorando a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Entonces, si tuviéramos el arca del pacto por aquí, tendrían algunos corrientes de pensamiento, estuvieran adorando el arca del pacto porque era la presencia de Dios, pero el arca el Señor la escondió. Ahora leamos. El que tiene oído oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Va a estar conmigo. El que venciere va a comer conmigo. Finalmente van a descubrir una vez más la presencia misma del Señor, como se hacía cuando los levitas llevaban el arca en medio del pueblo. Y le daré, dice después, una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que la recibe. Esto tiene una connotación cultural. Esta piedrecita blanca, vean qué interesante es esto, porque la piedrecita era una piedra lisa, como de río, pulido, ya sea por la acción del agua o por el frotamiento, y por una metonimia, digamos una ilustración, es como un voto, en razón de que se usaban también algunos guijarros o una piedra con este propósito. Esa piedrecita blanca que se daba al vencedor de la iglesia en Pérgamo se utilizaba realmente en los días buenos. Por ejemplo, días buenos. Se tenía una fiesta. Por ejemplo, el anfitrión cortaba una piedra blanca en dos y le ponía un nombre. Y ese nombre era el invitado a una fiesta que ellos tenían. Entonces habían dos mitades de esa piedra. Entonces uno le decía, ok, le voy a mandar a Pedro este pedazo de piedra que es la invitación para que él pueda entrar a esta fiesta. Entonces, solo él sabía qué nombre tenía esa piedra. Cuando él llegaba a la fiesta y decía, aquí vengo, era como la tarjeta de invitación, entonces el anfitrión llegaba y le decía, ajá, y enséñame tu piedra. Esta es, ¿cómo se llama tu piedra? Se llama tal. Entonces iba el anfitrión y sacaba su pedazo de la piedra y la unía y tenía que encajar perfectamente. Entonces decía, sí, entonces sos tú el invitado, podés pasar adelante. Entonces ahí se le ponía ese nombre. Esa ilustración cultural
usa el Señor al final y dice, y le daré una piedrecita blanca para que pueda entrar a la fiesta, para que pueda entrar a esa celebración. El Señor dice, vas a estar en la presencia de Dios, en el maná escondido, y vas a tener una invitación al que venciere. Y vas a tener una invitación con un nombre que solo yo voy a conocer, porque es un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Qué cosa más maravillosa. Vean cómo el Señor usa esta ilustración cultural para poder trascender a las bodas del Cordero, para podernos ir a esa reunión maravillosa, que llegue la iglesia con, recuerden que en la Escritura la iglesia está representada como la novia y el Señor es el novio, y cuando todos nos reunamos con el Señor es como la fiesta de bodas. Esa es una representación que hay en la Biblia. Pues esa piedrecita blanca va a ser como nuestra invitación y vamos a llevar un nombre nuevo. Dice, yo ya no me voy a llamar en el cielo como yo me llamo, como estoy asentado en la alcaldía de mi país y como dice mi documento de identidad. El Señor va a tener un nombre nuevo para mí. Conozco una historia de una persona, este muchacho, este joven era travesti y él estaba viviendo esa vida. Y de repente alguien llegó y lo evangelizó y empezaron a hablar acerca de Cristo y lo llevó a conversar con uno de nuestros pastores y tuvieron un tiempo de oración, y en ese momento él empezó a manifestarse, un demonio empezó a manifestarse en este muchacho y empezó a haber como una discusión y un pleito espiritual, y este muchacho se tiraba al piso, le hizo un desastre, un desorden completo en la oficina del pastor, y se tiraba al piso y lo quería agredir, pero nunca lo tocó físicamente, aunque lo insultó y le dijo de todo y se le acercaba como quería hacerle algo, pero una manifestación satánica terrible. Pero en un momento dado, después de la oración fuerte, este muchacho fue liberado y se quedó tirado en el piso como dormido, y después de un tiempo se despertó y se le quedó viendo al pastor, y el pastor lo veía nada más, y había pasado lo peor, y veían sillas tiradas y muebles movidos, y él se disculpó y dijo, ¿qué pasó aquí? Yo no tengo conciencia de haber hecho esto. Y cuando el pastor le dijo, ¿qué viste? Bueno, estuve en una batalla, le dijo, pero al final se apareció un hombre vestido de blanco y me dio una piedra blanca, le dijo. Y en esa piedra estaba escrito mi nombre de varón, no el nombre que él se ponía cuando se hacía travesti, su nombre profesional, si lo quiere ver de ese punto, sino que el Señor Jesucristo se presentó a ese hombre y le dijo, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo porque este es tu nombre. Y en ese momento ese muchacho fue liberado. Él nunca más en su vida volvió otra vez a esa vida, dejó ese pecado y se dedicó pues a otra cosa. Entonces, como ven, el Señor Jesucristo se manifiesta usando este tipo de información. Por supuesto, este muchacho de esta historia que les cuento jamás había leído este versículo bíblico, había tenido cero contacto con la Biblia. Él no sabía de que había un versículo en el libro de Apocalipsis que mencionaba la piedrecita blanca, hasta después que el pastor se lo enseñó, por supuesto, y este muchacho tuvo una vida nueva. Entonces vemos todo lo que hay que aprender. Retornar a la doctrina bíblica es importante. Retornar a la doctrina bíblica es el enfoque de esta carta. Nosotros no podemos dejar entrar. Tienes ahí, también tienes ahí. No podemos permitir eso. Tenemos que fijarnos en la Escritura. Es que no hay otras instrucciones de Dios. Es que Dios no puso un anexo en el año 2000 para que se lo metiéramos a la Escritura y hoy aceptemos todo lo que la gente quiere meter en la Biblia. No hay anexos. La revelación se dio y se cerró en este día. Esto es bien importante que usted lo sepa. No podemos decir, es que yo tuve una revelación de Dios. La revelación se terminó en Apocalipsis capítulo 22 y ahí se cierra la tapa. No hay revelación. Lo que Dios nos da a través del Espíritu Santo, de la lectura de su palabra, es la iluminación para entender la revelación divina. Pero no hay revelación más. El Señor cerró la revelación divina. Entonces, yo no puedo modificar las cosas que Dios pone. Y como dije hace un momento, estamos metiendo un montón de corrientes de pensamiento modernos o de cuestiones modernas que están de moda, valga la redundancia, dentro de la iglesia, y no hay modificación. Eso no debe estar ahí. Entonces, retomar la doctrina bíblica es el mensaje central de esta carta
a la iglesia en Pérgamo. Entonces vemos cómo esta exhortación nos guía, nos alienta. Esta iglesia estaba establecida en una ciudad importante, recordemos, había una doctrina que es una enseñanza, que es algo que se tiene que dar, y esta palabra que usa en doctrina, el significado etimológico es didaque. Esa es la palabra griega que se usa aquí, y esa es la enseñanza que nosotros debemos guardar. Debemos guardar la Biblia. La iglesia retenía, dice, abrazaba algunas doctrinas que estaban alejadas de Dios. Entonces vemos que había dualidades en estas iglesias. Tenemos que tener mucho cuidado de ser fieles al principio cristiano, fieles a la palabra de Dios, fieles a la doctrina. No Balaam, no Nicolaitas, no nada de esto. Y fíjese usted que si usted ve Balaam, había un sincretismo idolátrico ahí, y también había permisibilidad sexual. ¿Le suena familiar? Eso es lo que estamos viendo ahora en las iglesias. Por eso tenemos que tener un gran cuidado. El objetivo divino para usted y para mí es que nos arrepintamos por haber abrazado con pasión una doctrina errónea, una doctrina falsa, vencer la falsa enseñanza con la lectura de la palabra de Dios y mantenernos firmes en esto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aceptando a Cristo como Señor y Salvador, aceptando que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es este Dios que dice que Él anda con espada aguda de dos filos, tiene poder y tiene autoridad, sigue teniendo todo el poder y sigue teniendo toda la autoridad. Y usted lo que necesita es recibirlo como Señor y Salvador. Si usted quiere recibir a Cristo como Salvador, le invito a que lo haga a través de una oración muy sencilla. La palabra dice que Él le va a dar perdón de pecados y vida eterna. La palabra dice que Él le va a asegurar estar en esta fiesta de bodas y le va a dar una piedrecita blanca. Pero necesita usted dar un paso de fe en aceptar que lo que Jesucristo hizo por usted es verdaderamente un milagro. Así que le invito a que haga una oración. Ahí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco también que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname y me arrepiento. Es importante arrepentirse. Señor, reconozco que moriste en la cruz y que tu sangre ha servido para limpiar y lavar todos esos pecados que he cometido. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de una nueva vida y de poder estar, Señor, en esa maravillosa invitación que me vas a hacer en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Le pedimos que busque una iglesia bíblica, que tenga doctrina bíblica, para que usted aprenda la verdadera palabra, crezca en la fe y crezca en el conocimiento de Dios. Terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia y tu gran poder. Agradecemos la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra y de aprender, Señor. Levantarnos las alertas de lo que está pasando a nuestro alrededor y permanecer firmes en la doctrina bíblica. Lo que dice tu palabra, eso es lo que hay que hacer. Ayúdanos a hacerlo con autoridad, Señor, con dedicación, con esfuerzo, con empeño, a mantener nuestros ojos enfocados siempre en Cristo Jesús. Bendice a aquellos que están pasando dificultades, y si hay alguien que ha detectado una doctrina errónea en su vida, en su casa, en su matrimonio, en su familia o en la iglesia, Señor, que no sea necesario que tú aparezcas con espada de dos filos a poner orden, sino que lo hagamos nosotros. Te pedimos que nos des la autoridad para poder corregir, de manera que tú puedas sentirte orgullosos de estos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor. Dejamos en tus manos nuestras necesidades y te entregamos a ti honra, gloria y alabanza por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.